capítulo 8, desde el versículo 22 al 26, ¿no? Y el tema pues tiene que ver con el hecho de que necesitamos muchas veces que el Señor nos bendiga una segunda vez, que nos bendiga una segunda vez con su gracia y fortalezca nuestra fe para completar una bendición que quizás ya el Señor nos ha dado, ¿no? Vamos a leer entonces aquí qué es lo que nos dice esta historia. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Mire, de todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo, este en particular me llama la atención porque el Señor ha obrado un milagro en dos etapas. Como usted ve, no fue una sanidad instantánea, como muchas veces ocurrió. Tan solo bastaba un toque, una palabra de Jesús, ¿no? Y los ojos son abiertos, o el paralítico es levantado, en fin. Aquí vemos que no sucedió así. Jesús ha orado una primera vez y el ciego ha recobrado parcialmente la vista. Cuando Jesús le pregunta, el ciego le dice que ya mira, pero mira borroso, ¿no? Mira a los hombres como árboles. Entonces Jesús da un segundo toque, ¿verdad? Una segunda oración sobre él. Y esta vez ya no pone las manos sobre él, sino pone las manos sobre los ojos del ciego. Entonces, gracias a ese segundo toque de Jesús, es que el ciego mira nítidamente. Su vista es recuperada al 100%. Bueno, ahora, yo estoy seguro que el hecho de que el Señor no haya sanado de una sola, no es porque a Jesús le faltó el poder, o le faltó la fe, o le faltó la sabiduría, o alguna otra cosa. Estamos seguros más bien de que se debió a que al ciego le faltó algo. Algo le faltó al ciego. Y yo quiero ahora demostrarles que la Biblia enseña que somos nosotros también responsables de que ocurran los milagros. ¿De acuerdo? No todo está en las manos del Señor. Bueno, primeramente está en las manos del Señor. Pero hay algo que también depende de nosotros. ¿Cuáles son esos casos que les voy a poner? Verán, primer ejemplo es del apóstol Pedro. En cierta ocasión, cuando ellos dicen que estaban en medio del mar y ya en la madrugada, atravesaron una tormenta, ¿no? De la forma que ellos también tenían temor por sus vidas. Y en aquella madrugada Jesús dice que vino a ellos caminando sobre el mar. Al inicio se asustaron, ¿no? Pensaron que era un fantasma. Pero ya cuando Jesús se acercó, eh, Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y cuando Jesús dijo ven, entonces el poder de Dios se extendió hacia donde estaba Pedro, y Pedro, bajando de la barca, pudo caminar sobre las aguas. Miren ustedes, un milagro estaba ocurriendo en ese mismo instante. ¿Qué podría fallar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría fallar algo? Y el poder de Dios fue lanzado y Pedro estaba efectivamente caminando sobre las aguas. Pero mire, lamentablemente, el milagro se truncó. Dice que Pedro regresó a ver las olas, la tormenta, el viento que estaba a su alrededor y tuvo temor. Y cuando tuvo temor, comenzó a hundirse. Oye, mire, tremendo, ¿ah? Comenzó a hundirse. Entonces Jesús luego se acercó a él y tomándolo de la mano le subió a la barca y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se dan cuenta? ¿Somos o no somos responsables? El milagro estaba ya ejecutándose, pero se truncó porque el miedo trajo la duda.
Ahí nomás quedó el milagro. Otro caso, tenemos cuando Jesús visitó Nazaret. Sabe que Nazaret fue la ciudad donde él se crió. Ahí estaba viviendo su madre María y sus otros hermanos, ¿no? O medios hermanos. Y ahí en Marcos capítulo, justamente el capítulo 6, y ahí nos narra esto. Mire qué curioso. Dice que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros. No pudo. ¿Cómo es eso? ¿A Jesús le faltó la fe? ¿Jesús le faltó el poder? No, estamos viendo que son las personas. Y ahí mismo, en este mismo pasaje se aclara y dice que no creían en él. Y de ahí Jesús dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Mire, entonces fue la gente. Y el último ejemplo que quiero ponerlos es el caso de los israelitas. Los israelitas que salieron de Egipto por mano de Moisés. Ellos miraron 10 poderosos milagros ejecutándose, ¿no?, a favor de ellos para liberarlos de la esclavitud. Vieron también que el mar se partió en dos y pasaron por en seco, ¿no?, a fin de ponerlos a salvo del ejército de Faraón que los venía persiguiendo. Tantos milagros. Fueron liberados de una forma tan asombrosa. Sin embargo, pronto se olvidaron. Es decir, ellos no entendieron los caminos del Señor, que debían caminar por fe. ¿Ya? Y cuando comenzaron a caminar por el desierto, pronto se rebelaron contra Dios, se quejaron diciendo que no tenían agua, que no tenían que comer, que esto, que el otro, porque nunca entendieron que debían mantener su fe en el Señor. ¿Cuál fue la consecuencia? La Biblia ahí en Hebreos capítulo 3 nos dice que por la dureza de corazón de ellos, simplemente no entraron a la tierra prometida. Mire, un milagro estaba en camino, porque ellos salieron de Egipto y por la misma mano del Señor debían llegar a la tierra prometida, que ya no estaba lejos. Sin embargo, no entraron. No entraron por la dureza de su corazón. Entonces, mire estos 3 ejemplos que le pongo, ¿no? La duda que asaltó a Pedro, ¿sí? La incredulidad que tenían los familiares y conocidos de Jesús, y el caso de los israelitas, ¿no?, la dureza de corazón, los hicieron responsables a ellos, ¿no?, de que un milagro no se complete, no se complete. Ahora entonces, al llegar a este punto debemos nosotros analizarnos y pensar si quizás hay áreas en nuestra vida que estamos igual que Pedro o como aquellos israelitas, en lo que quizás Dios ha hecho ya algo en nuestras vidas, ¿sí? Y tal vez reconocemos, si ya empezó un milagro, hemos visto algo. Sin embargo, en algún momento de nuestra vida, la duda nos entró y ahí se quedó todo, ¿no? Y los pensamientos incrédulos tal vez están en nuestra mente. Quizás uno podría pensar cosas como estas, ¿no? Quizás alguien podría decir, yo andar por fe, ya ni loco. En un momento ya intenté y me falló y ya no quiero. O podría decir, ya no quisiera empezar un nuevo negocio. Yo ya un día intenté y tal vez me falló y ahora ya no quiero. Mire, está lleno de dudas, ¿no es cierto? O podría alguien decir, yo ya mi carácter no voy a poder cambiar. Soy como aquel dicho que dice, árbol que creció torcido, ya no se endereza. ¿Qué les parece? Mire, todas esas frases tan llenas de incredulidad, ¿no es cierto? Si seguimos así, ¿no?, teniendo pensamientos contrarios a la fe, en verdad nos vamos a hundir como Pedro. O vamos a quedar ahí en el desierto postrados, ¿sí? No vamos a dejarle a Dios que actúe sobre ciertas áreas de nuestra vida. Y los únicos responsables somos nosotros. No le vamos a echar la culpa a Dios, decir que Él no me quiere o que qué pasaría, ¿no?, que se le acabó su poder o algo. No, nosotros quizás somos los responsables por tener esos pensamientos incrédulos. Bueno, ahora, volviendo a la historia del ciego. A ver, así que ahí vemos que en la primera oración que Jesús hizo sobre el ciego, ¿no?, que puso las manos sobre él y oró, dice que el ciego recuperó la vista parcialmente.
Entonces, con todos los argumentos que le he expuesto, ya sabemos qué fue lo que estaba pasando. Algo estaba fallando, pues entonces, en la fe de ese ciego, ¿no? Pero mire que el Señor es muy paciente con nosotros, muy bueno y misericordioso. A pesar de que le estuvo fallando la fe al ciego, Jesús le dio un segundo toque. Esta vez Jesús puso las manos directamente sobre los ojos del ciego. Y todas esas son indicaciones de la ayuda extra que el Señor está dando a alguien que le está faltando la fe. No le desechó. Jesús no es como quizás algunos de nosotros que quizás cuando vemos a alguien fallar, pues ahí lo dejamos, allá Él decimos, ¿no? No, el Señor no es así. Lo vio fallar quizás en su fe, ¿no? Pero el Señor volvió a insistir, volvió a orar por él y le dio un segundo toque. Y esta vez sus ojos fueron abiertos, porque quizás ese segundo toque, ¿no es cierto?, fue lo que le ayudó al ciego a fortalecer su fe. Muy bien, entonces, quisiera yo ahora que tengamos nosotros en cuenta los siguientes puntos, ¿no? Primero, que el Señor no desecha, definitivamente. Él quiere bendecirnos. Segunda cosa, que cualquiera sea la situación, para Jesús nada es imposible. Nada, absolutamente nada. Entonces, tan solo basta que Él nos bendiga nuevamente y que nosotros retomemos esa fe al nivel que debe estar para que el milagro se complete, para que la bendición esté 100% sobre nuestras vidas, ya sea en el aspecto del trabajo, aspecto económico, en la salud, en la familia, ¿no? Al 100%, ¿qué le parece? Un segundo toque. Ahora, quisiera ahí también ahora poner algunos ejemplos, ¿no?, bíblicos acerca de lo que es un segundo toque. Mire, Moisés hizo una oración parecida a esta en el Salmo 90. Y les voy a leer los versos, ¿no? Salmo 90. Mire, un segundo toque está pidiendo él. Antes de leerles, vamos a ponernos en contexto. Acuérdense que Moisés fue quien caminó aquellos 40 años en el desierto junto con el pueblo de Israel, ¿no? Y fue un tiempo bastante difícil, fue un tiempo de mucha incredulidad de parte de los israelitas, de rebeldía, y hay, bueno, cosas de esas. Entonces, Moisés hace esta oración, dice así, en el verso 13, vuélvete, oh Jehová, dice, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma para nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Entonces, mire, él, después de haber vivido semejante aflicción, lo que le está pidiendo al Señor, ¿no?, es que vuelva la bendición sobre ellos, ¿no? Que vuelva la misericordia, que vuelva a alegrarlos y que vuelvan los días de alegría, tantos como fueron los días de tristeza y aflicción. Eso no es pedir un segundo toque. Por supuesto, está pidiendo al Señor, bendícenos de nuevo. ¿Por qué no? Si Dios es lleno de misericordia, podemos pedirle nuevamente. Así que, a ver, aquí la invitación sería, si usted ya empezó, ¿no es cierto?, una bendición que la perdió, tal vez por las dudas, por la incredulidad, lo que sea, la invitación era que vuelva ahora a pedirle al Señor con fe y dígale, Señor, bendíceme de nuevo. Ahora sí voy a tomarlo en serio, ¿no es cierto?, este asunto de la fe, y voy a sacar adelante esto, mis negocios, mi familia, ¿no es cierto?, la salud, yo qué sé. Pídale de nuevo. ¿Y por qué no pedirlo? Quizás hasta lo mismo que decía aquí Moisés. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Decir, Señor, he pasado un año difícil. Bueno, alégrame un año entero, ¿verdad? Tanto como fueron mis días de aflicción, alégrame también de aquí en adelante. Yo creo que Dios quiere eso, porque Él es bueno y desea lo mejor para nuestras vidas. ¿Amén? Bueno,
Otro pasaje que quiero ponerles, por ejemplo, es lo que Pablo mismo aspiraba de sus discípulos en Filipos, ¿no? En el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, el capítulo 1, desde el verso 3 dice así, dice el apóstol Pablo, ¿no? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Escuche, estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, él está dirigiéndose, ¿no es cierto?, a quienes han sido sus hijos espirituales, ¿no? Y dice que estaba plenamente convencido, ¿no?, de que Dios, quien empezó en ellos la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hay un primer toque, que en este caso es la conversión, el nuevo nacimiento que habían experimentado estos discípulos, ¿no? Pero no, o sea, Pablo no estaba conforme con que solamente ya estén puestos a salvo. Algo más faltaba, un segundo toque de perfeccionamiento. Dice, el que empezó la buena obra, él mismo la perfeccionará hasta el fin. Es decir, ahora hace falta ese segundo toque que cambia a las personas. Por eso, el ejemplo que les ponía, cuando alguien dice, mi mal carácter, yo no creo que voy a cambiar nunca. Tal vez dice que es como un árbol que creció torcido y nunca se endereza. Bueno, en Cristo no funciona así. En el Señor, Él da nueva naturaleza y da los toques que sean necesarios después. Un toque de gracia extra y luego otro toque más de gracia extra a fin de que el carácter cambie. Y nos va conformando de poco en poco a la misma imagen del Señor. Ese es el sentido de lo que Pablo está diciendo aquí. Y sí, porque mire, más abajo dice así. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más, aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento. Entonces él está diciendo, bueno, ustedes ya tienen amor, pero les hace falta. Así que mi oración es para que ese amor abunde aún más y más. También dice, para que aprobéis lo mejor. Y eso de aprobar lo mejor, de tener discernimiento entre el bien y el mal y escoger el bien, es madurez espiritual. Entonces, claro, no debemos conformarnos con decir, bueno, Dios ya me bendijo con la salvación. No, usted debe decir, yo quiero un segundo o tercero y cuarto toque de su gracia a fin de que madure, de que siga creciendo en el conocimiento de Dios y pueda, como dice aquí, aprobar lo mejor, ¿no? A fin de que sea, dice, sincero e irreprensible para el día de Jesucristo. Y dice también, lleno de fruto de justicia. ¿Qué le parece? Lleno de fruto de justicia. Es una buena aspiración que todo ser humano y todo creyente sobre todo debe tener. Que sea de tenerse una vida llena de frutos. El fruto de justicia, el fruto es el amor, la paciencia, la benignidad, la templanza, la fe, la bondad y cosas semejantes, ¿no?, a esas. Entonces, pidamos al Señor un segundo toque sobre nuestras vidas. Él no nos va a fallar, ¿no? Él no nos va a fallar. Bueno, y quizás el último ejemplo que también convenga poner es el del profeta Elías. Resulta que Israel atravesó un juicio tremendo de parte de Dios, ¿no?, a causa de la idolatría en la que ellos cayeron. Abandonaron a Dios y se dedicaron a adorar a Baal. Y el juicio fue que 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Al término de aquellos días dice que Dios le envió a Elías con una misión, acabar con ese culto idolátrico, ¿no? Y así que se presentó Elías un día ahí ante el rey y ante los falsos profetas que tenía este rey malvado, y les dijo, vamos a hacer un reto, de una vez por todas. Si Baal es Dios, pues vamos a pedirle que Él se muestre y lo seguiremos. Pero si Jehová es Dios, vamos a pedirle que Él se muestre y lo seguiremos.
Así que todos estuvieron de acuerdo. Y Elías dijo, bueno, ustedes, los siervos de Baal, empiecen. Pongamos ahí un sacrificio, un altar, y que el Dios que sea verdadero responda con fuego desde el cielo. Así que empezaron primero los falsos profetas de Baal, invocaron a su Dios falso, ¿no? Pidiendo que caiga fuego del cielo, y nunca cayó. Nunca se manifestó ese de Dios, porque es un Dios falso, ¿verdad? ¿Qué se iba a manifestar? Cuando les llegó el turno a Elías, dijo, Señor, demuestra que tú eres Dios. Y inmediatamente cayó fuego del cielo sobre el altar que había construido y lo consumió. Inmediatamente, entonces él tuvo la autoridad, prendió a los falsos profetas de Baal y los llevó a la muerte, ¿no? Pero miren, ¿qué pasó ahí? Jezabel, que era la reina malvada, le mandó una amenaza a Elías y le dijo, mañana a esta hora estarás muerto. Ahora miren, Elías ha visto la gloria de Dios. Un milagro hizo, a través de él Dios envió fuego del cielo, ¿no? Sin embargo, después de la amenaza de Jezabel, dice que Elías cayó en una tremenda depresión. Tan grande fue su depresión que él ya no miró salida a esa situación. Y le dijo a Dios, Dios, quítame la vida. Quítame la vida. O sea, imagínese usted, uno tal vez no puede entender, ¿no? Decir, después de ver semejante milagro, tal vez debería estar motivado, pero una amenaza de una reina pues lo deprimió tanto. Pero como hemos visto en toda esta historia, Dios es bueno. ¿Quién no desecha a los deprimidos? Tal vez el deprimido se siente muchas veces tal vez condenado y dice, tal vez se siente poca cosa, ¿no? Pero Dios no lo ve así. Dios lo ama. Y amaba al profeta Elías. Y dijo, y sabe que Elías en medio de la depresión y estaba ahí recostado, ni siquiera había comido. Dice que se le presentó, envió su ángel y le dio una comida el ángel. Es más, el mismo ángel preparó la comida, ni siquiera le dio los insumos para que Elías mismo se prepare. Mire, ese es un símbolo de la gracia de Dios, ¿no? Dios mismo le preparó la comida y le dio al profeta para que se fortalezca con una comida celestial. Y Dios le dijo, mira, aún te toca caminar, le dijo, tienes algo más que hacer, una misión más te voy a dar. ¿Ya? Entonces, ese es el segundo toque que estamos hablando. Dios nos ha bendecido muchas veces, pero a veces en nuestra vida decaemos y necesitamos ese segundo toque de la gracia de Dios para volver a levantarnos de la depresión, de la falta de fe, o de lo que sea, del tropiezo, de la caída, de lo que sea. Y Dios está dispuesto siempre con su gracia, ¿no es cierto?, a darnos ese segundo toque, esa segunda oportunidad a fin de que nos levantemos. Así que yo la animo en esta mañana para que vuelva a retomar, ¿no?, esa fe sobre los asuntos que quizás ya los ha tenido por perdidos. Vuélvalos a tomar, ¿ya? Vuélvalos a tomar y dígale, Señor, bendíceme nuevamente. Bendíceme nuevamente. Y espere, ¿no? Y espere el tiempo que tenga que esperar con esa fe, porque Dios lo va a bendecir nuevamente, ¿de acuerdo? Y Dios va a completar lo que Él ha determinado hacer con su vida desde el inicio. Porque Él va a completar y cumplir todos sus propósitos que ya los ha prefijado desde antes mismo. ¿De acuerdo? Entonces, con mucha responsabilidad y fe adelante, y que Dios pues los siga bendiciendo. ¿Amén? Bueno, y me despido con todos mis amigos que ahora nos han estado mirando por Facebook Live, ¿no? Que Dios los bendiga hasta la próxima semana. Bueno.